presencia de Dios las cosas se ven muy diferentes. Elévese en las alturas, deje sus cargas en las manos del Señor porque Dios tiene cuidado de usted. Dígale, Señor, háblame, ministrame mi vida en esta mañana. Esta es una mañana victoriosa, esta es una mañana preciosa. Dele ese lugar a la presencia de Dios. Dele ese lugar a la presencia de Dios. Póngase en pie, iglesia. Póngase en pie, póngase en pie. Aproveche el mover del Espíritu Santo. Aproveche el mover del Espíritu Santo. Aproveche el mover del Espíritu Santo. Hay una presencia linda. Hay una presencia linda del poder de Dios. Cuando Dios se mueve, el diablo tiene que huir. Cuando Dios se mueve, las cargas se tienen que caer bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dios está aquí de una manera especial, como poderoso gigante en esta mañana. Gracias, Señor, por esa presencia santa, Señor. Yo sé que tú vas a ministrar en esta mañana. Yo sé que tu Espíritu Santo se va a mover como nunca antes, Señor. Gracias por esa poderosa palabra que nos ha dado, Señor amado. Te adoramos, te bendecimos, Señor amado. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 11, versículo 2. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2. Te bendecimos, Dios. Te adoramos, Dios. Te honramos, Dios. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Tu presencia es maravillosa, Señor. Tu presencia es maravillosa, Señor. Gracias por Espíritu Santo de Dios. Qué maravilloso tener el Espíritu Santo al lado nuestro, dentro de nosotros. Es la experiencia más maravillosa que tú y yo podemos pasar en esta tierra. La presencia santa del Espíritu Santo de Dios. ¿Lo tenemos, iglesia? La palabra del Señor dice así en Isaías 11:2. Y reposará sobre mí el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. Espíritu de inteligencia. Espíritu de consejo. Espíritu de poder. Espíritu de conocimiento. Y espíritu de temor a Jehová. ¿Te escuchó eso, iglesia? ¿Puedes repetir esa palabra conmigo? Y reposará sobre mí el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor a Jehová. Señor amado, gracias te damos, Señor amado, por esa palabra, por tu Espíritu Santo, que habita en nuestra vida, que nos guía a toda verdad, toda justicia, Señor. Esa presencia santa, Señor, que ha sido derramada, Señor amado, a favor nuestro, Señor. Que esa presencia santa se pasee de una manera especial, Señor. Levantando las cargas, toda necesidad, Señor. Que seas tú ministrando de una manera especial. Que tú me tu lugar, Señor amado. Antes que pisamos este lugar, tu presencia se paseaba sobre este lugar. Muévete con poder y unción, quebrantando los yugos del enemigo, Señor. Desatando la palabra poderosa para atar y desatar en el nombre de Jesús. Sobre todo principado, sobre toda potestad. Sobre todo aquello que no provenga de ti en esta hora, yo lo ato, Señor. Reprendo al devorador, Señor, y declaro la palabra victoriosa por encima de todo principado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque somos más que vencedores. Amén. Se pueden sentar. Esta palabra que el Señor me da en esta mañana es una palabra poderosa y lo voy a llamar como tema cuando el Espíritu de Jehová habita en tu vida. Así que el profeta Isaías estaba describiendo y reposará sobre ti el Espíritu de Jehová. Cuando la palabra se refiere al Espíritu de Jehová, se refiere al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no puede reposar sobre ti si tú no haces algo maravilloso que es aceptar a Jesucristo como tu único Salvador.
Cuando tú aceptas al Señor como tu único Salvador, la presencia del Espíritu Santo reposa sobre tu vida. No hay forma de que esa presencia santa sea depositada en tu vida si tú no has tenido un nuevo nacimiento en el Señor. Tú tienes que nacer de nuevo. Y no estamos hablando del nacimiento físico. Estamos hablando del nacimiento en espíritu y en verdad. Esa presencia santa que describe aquí Isaías, tú la recibes cuando tú aceptas al Señor como tu único Salvador. Romanos 10, 9 y 10 dice y declara la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que cuando tú confiesas que Jesús es el Señor y lo aceptas como tu único Salvador, el Espíritu Santo automáticamente toma control de tu vida. La palabra dice que somos sellados con el Espíritu Santo. ¡Qué privilegio! Porque el que no ha nacido de nuevo no tiene ese privilegio. Así que el nuevo nacimiento es la experiencia más maravillosa que uno como ser humano ha podido pasar. Donde el Espíritu está, como dice la palabra, Él nos sella. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es lo más grande que tú y yo tenemos. Cuando el mundo fue creado, el Espíritu Santo se movía allí. La presencia de Dios estaba allí. Antes que se fundara el mundo, la presencia del Espíritu Santo era vigente. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Así que la presencia en la cual tú has sido sellado no es cualquier cosa, es lo más grande. A veces tú y yo pensamos y decimos, Señor, yo quisiera estar con Jesús como los discípulos caminando, pero tú y yo tenemos un mayor privilegio que los discípulos. Es que la presencia del Espíritu Santo anda con nosotros, camina con nosotros, duerme con nosotros, se levanta con nosotros, cena con nosotros, va al baño con nosotros, las 24 horas. Ese privilegio no lo tenían los discípulos. Y a veces no entendemos cuando el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Pero qué bueno cuando el Espíritu de Jehová produce en ti espíritu de sabiduría. Eso no se queda ahí. Así que cuando el Espíritu Santo, tú y yo somos sellados, empieza a trabajar con nuestra vida. Y hay algo maravilloso que produce a favor nuestro. Ese Espíritu de Jehová produce en nosotros espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de aconsejar, espíritu de poder, espíritu de conocimiento de Dios y sobre todo el espíritu de temor a Jehová. Eso lo produce el Espíritu de Jehová que está sobre nosotros. Santiago capítulo 1 versículo 5 describía una gran verdad. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, en la cual da a todos abundantemente sin reproche. Así que la fuente, el origen de la sabiduría es de Dios, no es de los hombres, no es de los hombres intelectuales. A veces nosotros nos confundimos cuando describen una cualidad de un hombre. Dice, oye, ese tiene una maestría, un doctorado. Y uno dice, wow, qué grande. Uno como que se ve pequeño, ¿verdad? Cuando lo presentan y empiezan a describir todas esas cualidades, tremendo, te felicito. Pero la sabiduría viene de Dios, no de los hombres. Así que Dios te da espíritu de sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿dónde? Pídala ¿dónde? No lo escucho, iglesia. Pídela ¿dónde? A Dios. ¿Dónde usted va a buscar la sabiduría? En la hechicería, en la brujería. Aquel que le lea la mano, tenga cuidado donde tú se mete. ¿Dónde usted está buscando la sabiduría? En los libros de filosofía. ¿Dónde usted está buscando la sabiduría? La sabiduría proviene de Dios. Significa que si Dios es el dador de la sabiduría, cuando usted recibe al Señor como tu único Salvador y usted es sellado con el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, tiene que pedirle a Dios espíritu de sabiduría.
Nosotros continuamente estamos tomando decisiones y necesitamos la sabiduría de Dios. Muchos de nosotros hemos estudiado 20, 30 años en la escuela secular y tremendo. Y tenemos nuestra preparación y descansamos en nuestros intelectos humanos, en nuestra sabiduría humana. Pero hay una sabiduría que es más poderosa que esa, que es la sabiduría celestial, la de lo alto, la que desciende de lo alto. Nosotros ejecutamos por lo que vemos en el momento, pero Dios mira más allá. Tú necesitas la sabiduría de Dios. Tienes que demandarla de Dios. Hay unas instrucciones que nos corresponde a nosotros hacer. Y qué maravilloso cuando Dios nos da la oportunidad de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Qué maravilloso cuando le permitimos que ese Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Y comience a hacer la obra transformadora en nosotros. Yo quiero que usted busque en Proverbios. Vamos al libro de Proverbios rapidito. Capítulo 3, versículo 13. Necesitamos el espíritu de sabiduría. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 3, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. ¿Cuántos aquí han hallado la sabiduría? Eres bienaventurado. Y que obtiene la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Quizás tú puedes tener un negocio y tú dices, oye, qué bien me va el negocio. Económicamente estoy solvente. Lo tengo todo, una buena casa, una buena economía. El banco lo tengo achocado, tremendo. Pero la sabiduría que desciende de lo alto es mucho más que el oro y que la plata. Es mucho más valioso. Porque su ganancia es mejor que las ganancias de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Así que no hay comparación aquí en este mundo para obtener la sabiduría de Dios. Por eso que tú tienes que pedirle espíritu de sabiduría a Dios. La largura de día está en tu mano derecha. Cuando tú andas y caminas en la sabiduría de Dios, las cosas te van bien. A pesar de que las cosas a tu alrededor estén andando mal. Las larguras de día estarán a tu mano derecha. Porque nada se mueve sino la voluntad de Dios. Y cuando tú entiendes la voluntad de Dios y caminas en la voluntad de Dios, estás caminando en el plan perfecto de Dios. Las larguras de días está en tu mano derecha y en tu izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos que deleitosos. ¿Cómo son los caminos? Pastor, estoy pasando por diferentes situaciones. Mira para allá. Los caminos son caminos deleitosos. Aunque estemos pasando por pruebas. En el mundo tendré aflicción, pero confiar, yo he vencido las pruebas. Pero los caminos de Dios son caminos deleitosos. Cuando tú te deleites en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Son caminos deleitosos. Tú no tienes nada que envidiar del pasado. El pasado ya está enterrado en la profundidad del mar. Empieza a deleitarte en la grandeza que Dios tiene a través de la palabra de Dios. ¿Entiendes? Pero los caminos de Dios son caminos deleitosos. Yo no tengo que angustiarme. Si Dios me ha dado paz y me ha dado gozo donde no lo tenía. Y no es un gozo ficticio, que depende de las circunstancias, es un gozo permanente porque he nacido de nuevo. Y la presencia del Espíritu Santo está en mi vida. Si esa presencia está en mi vida, lo tengo todo. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo andan conmigo. Sus caminos son caminos deleitosos. Y todas sus veredas, paz. Así que cuando tú y yo estamos caminando en este camino de la fe, nos metemos por una vereda y la paz del Señor nos va a acompañar. ¿Escuchó eso, iglesia? En el camino de Dios que estamos caminando, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo otro vendrá por añadidura. Ponemos nuestra mirada en el Señor y seguimos caminando. A pesar de las situaciones, sí, yo sigo marchando en Dios. Y me puedo meter por una vereda dentro del camino, sin salirme del camino de la salvación. Me puedo meter por una vereda
y siento la paz del Señor que me está guiando. Aún en medio de las tormentas siento la paz del Señor, porque sus caminos son caminos deleitosos. Cuando usted entiende el plan de Dios en su vida, no importa cómo se levante el enemigo, usted va a vencer porque ya Cristo lo venció y fue derrotado en la cruz del Calvario. Él está bajo la planta de los pies de la iglesia. Y esa es la grandeza del Espíritu Santo en nuestra vida. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas de paz. Ella es árbol de vida y los que de ella echan mano, bienaventurados son los que la retienen. Retén la sabiduría. Retén la palabra de Dios. Retén las instrucciones que el Espíritu Santo te está dando en esta mañana. No lo eche. Búsquese ahí mismo en Proverbios capítulo 4. Versículo 1, oíd hijos la enseñanza de un padre. Mira el buen consejo que el Padre Celestial nos da. Y estar atento para que conozcáis cordura. Porque os doy buenas enseñanzas, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Los años de muchos se la están achicando. Aquí nos enseña, cuando tú y yo guardamos sus mandamientos, vamos a tener larguras de vida. Adquiere sabiduría. Y adquiere que inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. A veces nosotros ponemos mucha seguridad alrededor de nuestra casa o de nuestra vida. Ahora, yo no sé si usted ha escuchado los guardaespaldas. Ahora se llaman los escuderos. Donde hay evangelistas, pastores que ahora están con escuderos. Jesús nunca tenía escudero ni nada de eso. Yo no sé de dónde salió eso el hombre ahora. A donde quiera que está, ahora no lo puede ni saludar. Tiene que ser a través de una tarjetita si lo quiere visitar. No sé de dónde se sacaron eso. Mira que quiero saludar al evangelista, al pastor, al profeta, al apóstol. No. Y rápido se va por la puerta secreta y no tiene acceso al hombre. Hermano, vía. Esa es la moda ahora. Pero la palabra nos enseña que adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No lo olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Yo no sé cuántas posesiones ustedes tienen. O sea, tú dices, pastor, estoy pelado, una deuda allí. Mi casa son tus posesiones. Pero sobre todas esas posesiones de valor para ti, adquiere la posesión del Espíritu Santo en tu vida. Adquiere la sabiduría de lo alto. Adquiere la inteligencia, el conocimiento de Dios, que es mucho más valioso que eso. Un día Dios nos va a llamar delante de su presencia y vamos a tenerle que darle cuenta. ¿Y que tú le vas a decir? Tenía una buena casa, precioso. Una buena comodidad, un buen carro y te perdiste las mansiones celestiales, que es mucho mejor que eso. Que es la eternidad. Pero muchas personas ponen su mirada en las posesiones aquí. Y el Espíritu Santo te está diciendo en esta mañana, sobre todas tus posesiones adquiere la inteligencia, engrandécela y ella te va a engrandecer a ti. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Interesante. Adorno de gracia darás tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Cuando tú adquieres la sabiduría de Dios, cuando esa presencia de Dios está con tu vida, es un adorno de gracia. Dios te pone en gracia donde quiera que tú vayas, la presencia de Dios está contigo. La palabra dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. A donde quiera que yo me mueva, el bien y la misericordia me van a seguir. Yo me muevo por aquí, el bien y la misericordia me va a seguir. Esa es la gracia del Espíritu Santo. Esa es la presencia de Dios del Espíritu Santo. Aún en los lugares malos me puedo mudar a Estados Unidos, a donde quiera, a la China, a Japón. La presencia de Dios está allí.
¿Eh? Esa es la gracia de Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, existen dos clases de sabiduría. Está la sabiduría celestial y está la sabiduría diabólica. Yo quiero que usted vaya un momentito a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Te adoramos, te bendecimos, Dios. ¿Lo tenemos? Santiago capítulo 3, versículo 13. La palabra del Señor comienza con una pregunta. Para nosotros reflexionar y autoanalizarnos. ¿Quién es sabio y entendido sobre vosotros? A veces nosotros hacemos esa pregunta y siempre pensamos que el gran intelectual es el que tiene la verdad, tiene la sabiduría, tiene la razón. Y tú dices, chacho, yo no voy a levantar mi mano porque aquel sabe mejor más que yo, aquel tiene una preparación, yo no tengo nada. Pero nos está haciendo una pregunta, iglesia, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y ahí nos da la respuesta. Muestre por su buena conducta sus obras. En sabia mansedumbre, en sabia tranquilidad. Tu conducta refleja a Dios en tu vida. Yo puedo decir que yo amo a Dios, que llevo 20, 30 años en el Evangelio, gloria a Dios, tremendo. Pero mi conducta demuestra si verdaderamente he nacido de nuevo. Si estoy en contra de los principios bíblicos, yo no he nacido de nuevo. Así que mi conducta va a reflejar, por eso que la palabra dice que por los frutos los conoceréis. Los frutos se reflejan en nuestra conducta. En esta semana estamos hablando sobre las relaciones en la iglesia, dando ese estudio. Y tenía que ver mucho con nuestra conducta, con lo que reflejamos con otros seres humanos, con los hermanos en la casa de Dios y fuera de la casa de Dios. ¿Cómo demostramos que el amor de Dios está en nosotros cuando nuestra conducta, nuestro carácter se refleja en el interior? Se demuestra en el interior y se refleja en el exterior. Pero la conducta es bien importante. Y hay a veces que hay personas que piensan que eso no es importante. Pero que nos dice la palabra. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre la buena conducta a sus obras en sabia mansedumbre. Conducta con quién, con su esposo, conducta que con su esposa, conducta que con sus hijos, con sus hermanos, con la gente que te relaciona con el ser humano. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. En ese gran mandamiento que encierra el amor de Dios, nos metió al ser humano. Porque el ser humano es hecho a su imagen y semejante. Significa que yo tengo que amar a mi hermano aunque no me guste. Bendecir a los que no maldicen. Esa es la enseñanza del amor de Dios. Pero tenemos que mostrar la buena conducta de nuestras obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis que celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, mira cómo la describe, sino que es terrenal, es animal y diabólica. Donde está el celo, allí no está la presencia de Dios. Yo quiero que usted entienda esto y no se equivoque. Porque podemos llevar 20, 30 años en el Evangelio, pero no hemos nacido de nuevo. Tenemos que pedirle a Dios el espíritu de sabiduría para poder conducirlo correctamente delante de la presencia de Dios. Dios no puede ser burlado. Esa presencia santa que descendió, que habita en nuestra vida, es el Espíritu Santo. La palabra dice, no contristéis el Espíritu Santo en la cual ha sido sellado. Cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo se contrista. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que es bien importante entender este propósito y este proceso en nuestra vida. Porque si no vamos a estar dando golpe, año tras año, sin entender la sabiduría de Dios. Tenemos que pedirle a Dios, dame sabiduría. Dame ese espíritu de sabiduría. Para corregir mi conducta,
para transformar mi carácter, que esa palabra tuya le permita que cambie y que quite mi vida. Pero yo lo voy a hacer con la ayuda tuya, Señor. Porque tu palabra es clara. No hay nada que esconder. Si tenéis celos amargos y contención entre vuestro corazón y no jactáis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría es la que desciende de lo, no es la que desciende de lo alto, sino es la terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay ¿qué? Allí hay ¿qué? No le escucho, iglesia. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Allí Dios no está. Allí la presencia de Dios no está. Y es bien importante discernir y distinguir esto. Que donde hay celos y contención, allí no está. Me puedes decir gloria a Dios, aleluya, decir 20,000 cosas, levantar y hacer 20,000 barbaridades. Allí Dios no está. Dios es un Dios de celo, de contención, de perturbación. Muéstrame tu sabiduría con tu buena conducta. Significa que la sabiduría de Dios, que es la palabra de Dios, yo tengo que canalizarla en mi vida y permitirle que haga el efecto y el cambio. Y esa palabra se refleja en mi exterior. Eso lo hace el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle, dame espíritu de sabiduría para yo entender y que esta palabra se revela a mi vida y yo pueda permitirle abrir mi corazón y decirle, Señor, entra en esas áreas que tú sabes y yo que sabemos que necesito arreglarlas. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pero la sabiduría que es de lo alto, de la descripción. ¿Cuánto están aquí en la sabiduría de lo alto? Es primeramente ¿qué? Pura. No hay pecado en ella. No hay maldad, no hay planificación de hacerte daño. No hay nada por debajo de la mesa. Es pura. ¿Qué dice? Es que después que pacífica. Donde hay discordia, que tú seas un ente de paz. Cuando tú veas que las cosas están como el enemigo se quiere perturbar y quiere hacer y deshacer, y vengan a tirarte chismo, a decirte cosas, sé tú un ente de paz. Esa sabiduría que proviene de lo alto es primeramente pura. No hay pecado, no hay nada oculto. Es pacífica. Número 3, mira la descripción. Es amable, es benigna, llena de ¿qué? De misericordia. Cuando hay que, por la misericordia de Dios, tú y yo no hemos sido consumidos. Así que Dios es un Dios de misericordia. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Cuando Dios te permita cubrir una necesidad, tienes que moverte a misericordia. No decir, eso no es para mí, que resuelva otro. O quizás decirle, ese es tu problema, resuélvetela tú. Ese es tu problema, resuélvela tú. Eso a veces nosotros decimos como seres humanos. Tenemos que tener compasión y movernos a misericordia. Y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía. La palabra dice que por los frutos los conoceréis. Así que cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría, germina en tu vida, produce en ti unos nuevos frutos. Dignos de arrepentimiento. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en discordia. Se siembran en odio. Se siembra en celo. Se siembra en contención. Se siembra en perturbación. ¿Se siembra en qué? Paz. Tranquilo, que Dios tiene la última palabra. Tranquilo, que Dios tiene el control. Sigue sembrando, porque a su tiempo vas a cegar. Siembra en paz, nunca siembra en odio. Pero mire lo que me hizo, pastor. Vence el mal con el bien. Siembra en paz. Pero mira lo que hizo tras bastidores. Está planificando hacer esto, pastor, mira. Tranquilo, que Dios pelea por ti. Está quieto y ver lo que yo le decía el domingo pasado.
Estar quieto y ver lo que Dios va a hacer. Dios no puede ser burlado. Y reposará sobre ti el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. Así que vemos vidas que cuando vienen a los caminos del Señor están fracasadas, vienen destruidos, que no tienen fe ni esperanza, pero cuando abraza al dador de la vida, vemos que el espíritu de inteligencia, de sabiduría, comienza a enderezar sus pasos. No tenían ni estudios, no tenían ni trabajo, y la gracia de Dios los arropa y de momento Dios le abre una puerta, y comienzan a estudiar, espíritu de inteligencia, de sabiduría, y Dios lo pone en gracia y comienza a trabajar. Esa es la bendición, esa es la provisión de Dios, que les arropa y les acompaña. Necesitamos el espíritu de aconsejar, de consejero. Que cuando venga alguien, en vez de encender la mecha, hazle esto. No, tranquilo, vamos a orar. Necesitamos el espíritu para aconsejar. No para encender la mecha, para aconsejar. Ese espíritu lo da el Espíritu Santo de Dios. Ese espíritu de inteligencia lo da el Espíritu Santo de Dios. Ese espíritu de sabiduría lo da el Espíritu Santo de Dios. Tú tienes que pedirle a Dios, dame el espíritu de aconsejar, Señor. Que cuando esa persona se sienta a discutirme algo, a decirme algo, una necesidad, yo pueda tenerle palabras de aliento para levantarlo, no para hundirlo, no para hablar negativo de él. Es para levantarlo. Necesitamos el espíritu de lo alto, la sabiduría de lo alto para poder aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios. No es de acuerdo al libro tal. No es de acuerdo a lo que dijo la persona, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque tú tienes la sabiduría de lo alto, no la terrenal, no la diabólica. Mira lo que me está haciendo aquel marido, mira lo que me está haciendo aquella persona. Tú le haría esto. Pero todo lo que le dice es para separar el matrimonio, para romper la familia. Y cuando tú analizas, iglesia, tú dices, Maca, pero si Dios estuviera en esa posición de él, ¿me estaría orientando así? No tiene la sabiduría de lo alto, tiene la sabiduría terrenal, diabólica y animal. ¿Te escuchó eso? Tiene la sabiduría terrenal, diabólica y animal. Porque el fin y el objetivo, ¿qué es? Destruir, separar. ¿Entiendes? No te da fe ni esperanza. Lo más fácil es uno huir de las situaciones, pero lo más difícil es enfrentarla. Enfréntela con valor y con sabiduría de lo alto. Enfréntela con la frente en alto. Señor, si tú estás conmigo, ¿quién en contra de mí? A pesar de que yo cometí un error, Señor, te pido perdón. Dame la sabiduría para ahora empezar a tomar decisiones sabiamente. Antes no tenía el conocimiento. Antes no tenía la sabiduría. La palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Una de las cosas maravillosas que el Espíritu Santo provee a nosotros es el espíritu de poder. La palabra dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Había algo que describía a los discípulos cuando Jesús ascendió, cuando Jesús lo crucificaron, cuando él murió. Muchos de los discípulos empezaron a negar a Jesús. Pedro fue uno de ellos. Yo estaré contigo, Señor. 3 veces lo negó. Pero cuando estuvo en el aposento alto allí, que fueron investidos, llenos del poder de Dios, se fue a un lado el temor. Temor a la persecución. Empezó a predicar la palabra con autoridad y las señales le continuaron. Las almas salvándose, Dios libertando a los endemoniados, Dios sanando a los enfermos, lo que hacía Jesús. Hay una gran diferencia cuando tú le pides a Dios el espíritu de poder en tu vida. Que tú declaras con la autoridad de Dios sobre todo principado, sobre toda potestad, y no permita que el enemigo tome ventaja en tu hogar, en tu familia, en tu vida.
Porque el espíritu de poder está en tu vida para atar y desatar. Todo lo que ate en la tierra será atado en los cielos, dice la palabra de Dios. Y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. La autoridad nos ha dado Dios a través de la palabra de Dios. Ya Él venció y te dio la autoridad para atar y desatar. Así que tú y yo tenemos que pedir el poder, el espíritu de poder. Cuando tú te bautizas en las aguas. Pero Dios te quiere bautizar en el Espíritu Santo de poder. Iglesia, tú tienes que desearlo. Esa presencia es más que la presencia del Espíritu Santo, es el poder de Dios. Cuando esa presencia del poder de Dios está en tu vida, tú detestas, tú olfateas, tú disciernes cómo el enemigo se te va a meter en tu hogar y le cierra la puerta inmediatamente. No deis lugar a Satanás. No deis lugar al enemigo en tu vida. Porque el espíritu de poder está ahí para reprenderlo en el nombre del Señor. No tengas temor. Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tienes que usarlo. Tienes que pedirle a Dios el espíritu de poder. Eso se consigue en la oración. Eso se consigue en la búsqueda de Dios. Muchos de nosotros no queremos pagar el precio, pero no es un precio, es un deleite. Es estar en la presencia de Dios. Es deleitarme en la presencia de Dios y eso automáticamente desciende. A mí no me gusta usar esa palabra de precio, porque buscar la presencia de Dios no es un precio, es un deleite. Estar en la presencia de Dios es un deleite. Estoy trabajando mucho, pastor. Tremendo. Pero en medio de tu trabajo tienes que buscar la presencia de Dios. Si el Espíritu Santo está en tu vida, el Espíritu Santo desea tener una relación contigo, continuo. Me voy de vacaciones, no te vayas de vacaciones del Espíritu Santo de Dios. No lo enganche en tu casa. Y me voy y estoy 2 semanas, 1 semana y me olvido del Espíritu Santo. Hago y deshago barbaridad y después cuando vengo y yo me doy de cuenta porque el Espíritu Santo lo revela. Wow. Dejó enganchado el Espíritu Santo de Dios. Lo menos que fue a orar. Lo menos no sacó ni un día en las vacaciones para tirarse de retiro con Dios. Estuve con mi familia, tremendo. Estuve allá, hice en la casa, pinté, arreglé. Y con Dios, ¿cuándo estuviste? No tuve tiempo. Dios se merece eso. Dejar a Dios, al Espíritu Santo para lo último. Cuando yo pueda, estoy cansado. Mire, la carne siempre va a estar cansada para buscar la comunión con el Espíritu Santo. Tengo sueño, siempre va a estar con sueño. Si usted se deja llevar por la carne no va a querer orar. La carne no va a buscar la presencia de Dios. La carne lo que le interesa es lo más fácil, pecar. Así que nunca consulte con la carne si quiere o no quiere. Porque le va a decir que no, hermano. Hay que ser entendido y sabio en eso. Usted tiene que ser una persona disciplinada en los caminos del Señor. Este es el día para ti, Señor amado. Y me voy de madrugada contigo. Y apago el celular y que nada me interrumpa. Y voy a ir buscando tu presencia, Señor. Eso es ser disciplinado en las cosas de Dios. Pero no consulte con la carne. ¿Quieres orar? No, hace un bostezo. Cansado. ¿Quieres leer la palabra? Está dando sueño, cierra los ojos. Espérate, Dios me está llamando a acostar. Encomiendo mi espíritu a ti, Señor. Somos así, hermano. Significa que yo tengo que disciplinar la carne al espíritu. Y si yo quiero obtener ese poder de lo alto, tengo que estar delante de la presencia de Dios buscándolo. Es un regalo para la casa de Dios. Pero tengo que desearlo, tengo que buscarlo, tengo que pedirlo, tengo que clamar delante de su presencia. Declare la palabra con autoridad. Necesitamos el espíritu de conocimiento. Tiene que haber ese deseo de nuestra vida de conocer a Dios. Queremos hacer su voluntad, pero no sacamos tiempo para conocer a Dios. Necesitamos el espíritu de conocimiento. Tiene que existir ese deseo de escudriñar las Escrituras. Y conocerán la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Antes decían, no leas la Biblia porque te vuelves loco. Una mentira, una falacia del enemigo. Cuando tú conoces la verdad es como un espejo a tu alma, que endereza tus pasos. Todo lo que esté torcido, el Espíritu Santo empieza a enderezarlo. Porque la palabra es como una fuente que llega a tu necesidad
Y llena ese vacío en ti y empieza a ordenar tus pasos. Lo que el hombre no puede hacer, lo hace la palabra de Dios. Pero necesita el espíritu de conocimiento, de conocer a Dios. Ese deseo. Dice, ya recibí el Espíritu Santo de Dios y ya todo se acabó de ahí. No, no, Dios es más que eso. No lo dejes ahí, es más que eso. La presencia de Dios es más grande que eso. Y el último, y no es el menos importante, necesitamos el espíritu de temor a Jehová. ¿Te escucho eso, iglesia? Cuando la palabra dice temor a Jehová, se está refiriendo a la reverencia en las cosas de Dios. Y yo quiero hablar con la iglesia. Reverencia a la palabra de Dios. Cuando aquí se esté leyendo la palabra, no se puede estar hablando. Eso es un acto de irreverencia a la casa de Dios. ¿Te escucho eso, iglesia? Cuando aquí se esté predicando la palabra, no puede haber personas caminando. Eso es irreverencia a la palabra de Dios. ¿Te escucho eso, iglesia? Cuando usted viene a la casa de Dios, que pasa sus atrios, que entra a su puerta, usted puede saludar a su hermano. Gloria a Dios. Pero es irreverente de parte de usted que si hay una persona orando ahí, usted esté hablando. ¿Usted me escuchó eso? Corta la comunión. Eso es un acto de irreverencia a la casa de Dios. Yo puedo saludar a mi hermano, gloria a Dios, tremendo, pero rápido voy al altar de Dios. Voy a buscar la dirección de Dios, para que sea Dios quien me hable, para que sea el Espíritu Santo quien llene. Me levanto del altar de ahí, voy a mi asiento y comienzo a leer la palabra en comunión con Dios para que Dios descienda a su poder. Y orar por el pastor, por el ministro, por el que va a dirigir el devocional, por los músicos. Orar por los maestros. Ese es su deber, pero no es ponerse... El que está orando allá en el altar o el que está orando aquí, lo que escucha son las voces de las personas y corta la comunión. Eso es un acto de irreverencia a la casa de Dios. Nosotros tenemos que aprender a tener el espíritu de temor a Jehová. Espíritu de temor, Señor, dame ese espíritu de temor de las cosas tuyas sagradas. De valorizarla, de tenerla imprimado en mi vida. De tomar reverencia hasta las cosas tuyas, Señor. La palabra dice, Jehová está en su templo, calle delante de él toda la tierra. Y sin embargo, en el templo estamos hablando. Necesitamos tener el espíritu de temor a Jehová. Manténgase en comunión para que Dios nos hable, no interrumpa a las personas que están orando. Apague el celular, hermano. ¿Sabe una de las cosas que más interrumpe? Es que cuando usted venga a la casa de Dios, usted viene con el celular prendido y de momento está en comunión orando y me dice, ¡ring! Espérate. Y vuelve de nuevo. ¡Ring! O estás allá o estás aquí. Apaga el celular, hermano. Usted está en el momento con Dios, en la presencia de Dios. Si tiene una necesidad, ponlo en el tono bajo, pero no lo vengas a ponerlo duro, que escuche. Eso es reverencia en la casa de Dios. Cuando usted entra por aquí, hermano, que yo los veo cuando las cámaras marcando chicle, hermano. La casa de Dios se respeta. Y estas sillas cuestan dinero. La persona que limpia aquí, por la parte de abajo, hay un montón de chicles, de hermano, y en los pisos también. La casa de Dios no se viene a marcar chicle. Escuche, necesitamos el espíritu de temor a Jehová. Espíritu de reverencia en la casa de Dios. Necesitamos el espíritu de Jehová. Y a veces lo usamos como costumbre. Mire, yo no tengo problema que usted marque chicle, pero cuando vaya a entrar a la casa de Dios no me los tire tampoco afuera, porque si usted ve el piso, está negro. Y no es que esté sucio, es de los parchos de los chicles. O échelo en una servilleta o póngaselo en su carro. Pero no quiero a nadie aquí marcando chicle, hermano. Eso es un acto de irreverencia en la casa de Dios. Hermano, nosotros tenemos que enseñar a vuestros hijos que la casa de Dios no es un parque para estar cogiendo. Cuando finaliza el culto, no. Esta es la casa de Dios, se respeta. El altar de Dios se respeta.
cada cosa que hay aquí, el aceite, la Biblia, todo esto, la mesa del Señor se respeta, los instrumentos, todo se respeta. No quiero a niños que estén subiendo al altar de Dios. ¿Usted me escuchó, padre? Cuando ve un niño corriendo, vamos a enseñarle, vamos a educarlos. ¿Entiendes? Vamos a educarlos porque ellos no saben, necesitan de nosotros los adultos enseñarles. Vamos a educarlos, vamos a criarlos bajo el temor de Jehová. Que ellos sepan el principio del temor de Jehová. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Queremos la sabiduría, tenemos que aprender a obtener el espíritu de temor a Jehová. No hay mucho amén. Alabe a Dios, porque esta es palabra de Dios. La palabra dice, quítese la sandalia porque el lugar que pisa santo es. Este lugar ha sido sagrado y consagrado para Dios. Esto no es cualquier lugar, hermano. Este es un lugar donde se alaba a Dios y donde se predica la palabra de Dios. Necesitamos el espíritu de temor a Jehová en nuestra vida. Mire, hermano, uno tiene que tener cuidado. Cuando tú vienes a los caminos del Señor, yo voy a casar aproximadamente 5 a 6 bodas en este año. Cuando tú vienes a los caminos del Señor, que quizás estás viviendo doble vida, y tú estás conviviendo con una persona, y lo primero que me dice, pastor, yo me quiero casar y hacer las cosas en orden. Necesitamos que el espíritu de temor caiga sobre nosotros, donde tú empiezas a enderezar los pasos. Pero es irreverente de parte tuya, y te lo digo con la autoridad que me da Dios, de que tú estés conviviendo con una persona estando aquí en la casa de Dios. Es un acto irreverente. El Espíritu Santo, la presencia de Dios es tan grande y tan poderosa, que los está echando a un lado y te dicen, no me importa, yo vivo mi vida como a mí me dé la gana. Tenga cuidado, hermano. Dios no puede ser burlado. Tenga cuidado. Enderece sus pasos, y si usted está haciendo las cosas mal, necesitamos el espíritu de temor a Jehová, de reverencia, las cosas de Dios sagradas. Esto no es cualquier cosa, tener la presencia de Dios en mi vida. Nos hemos acostumbrado de entrar y salir y olvídate. No, la presencia de Dios es santa. La presencia de Dios es maravillosa, pero requiere integridad, rectitud. Las cosas de Dios son serias. Y la palabra de Dios es seria en todo lo que hacemos. Necesitamos el espíritu de temor a Jehová. Que si mi vida está mal, me provoca yo hacer las cosas bien. No que si estoy bien, hacer las cosas mal. Eso es incorrecto. ¿Entiendes? Eso es incorrecto delante de la presencia de Dios. Necesitamos el espíritu de temor a Jehová para enderezar y hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios. Te puedes esconder de tu pastor, te puedes esconder de quien sea, pero del Espíritu Santo no. Esa presencia está donde quiera que tú vayas. A donde quiera que te meta, el Espíritu Santo está ahí mirándote. Necesitamos el temor de Jehová. Ese espíritu de temor a Jehová. Necesitamos reverencia y la forma de vestir. No venga cualquier cosa para la casa de Dios, ven lo mejor. Caballero, si tiene su chalina, si tiene su corbata, si tiene su manga larga, póngasela. A veces vamos mejor para el trabajo y para la casa de Dios como si viéramos por un parque, ¿no? Si usted tiene una salida después de venir a la casa de Dios, venga ropa y se la cambia aquí, hermano. Yo no tengo problema en eso. Pero venga bien para la casa de Dios. Necesitamos el espíritu de temor, de reverencia en las cosas de Dios. Mujeres, vengan bien elegantes, bien vestidas. Hay modas que han venido ahora que los maones son hasta aquí, que si te bajas, se te ve el mundo por ahí. Hay que ser sincero, hermano. Aquí hay hombres que no son ángeles. Aquí hay hombres que son carne y hueso. Que usted puede estar alabando a Dios ahí, meneándose, y detrás de usted hay un hombre que lo está observando, hermano. Mujeres, pónganse en las pilas. Necesitamos el espíritu de temor a Jehová en nuestra vestimenta, en lo que hacemos para Dios. Porque si esa presencia del Espíritu Santo está en nosotros, nos encamina. Que cuando yo voy a comprar una ropa, yo tengo que analizar. Yo no puedo comprar cualquier ropa porque la moda está en moda y me dice que tengo que estar aquí con los escotes aquí. Y decir, estos son los escotes, míralo ahí. Vean todo. No, hermano. Usted es una hija, una sierva de Dios, lavada por la sangre del Cordero. No usar una minifarda que cuando se ve así todo el mundo la está observando, pues claro. Después puedes decir que eres cristiana, pero la gente no te va a valorizar como una cristiana. Va a malinterpretar.
Significa que nosotros tenemos que cuidarnos. Y esto es palabra de Dios. Necesitamos el espíritu de temor a Jehová, de hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, de tener reverencia a las cosas de Dios, de cuidarnos, de conservarnos para Dios, de no abrir puertas al enemigo, donde el enemigo haga y deshaga conmigo. Después viene aquí para que yo te eche los demonios. Mira, hermano, yo no te voy a echar los demonios. Se lo digo, hermano, se lo digo. Porque si yo soy un pastor muy responsable, es para que tú empieces a enderezar tus pasos. Yo me quedo ahí sentado. Y ustedes me han observado muchas veces. Los demonios se revuelcan y yo me quedo ahí sentado. Porque yo sé, hermano, cuando abrimos puertas al enemigo. El enemigo no puede hacer nada con usted a menos que usted se lo permita. Y si yo le estoy predicando buena palabra todos los domingos, los martes, los jueves, con estudio bíblico, y usted haga lo que usted quiera hacer la gana, pues usted es responsable, hermano. Yo no me voy a meter con esos revoluces, yo no voy a perder mi alma por usted. Yo lo puedo orientar y lo puedo guiar, pero si usted es una oveja irreverente, usted asume su responsabilidad. Usted asume su responsabilidad. Yo quiero que usted vaya conmigo y con esto termino en Daniel capítulo 1. Uno de los profetas, Daniel. Dios no puede ser burlado, hermano. El lugar donde tú estás pisando es un lugar santo y sagrado. La presencia de Dios es sagrada, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Necesitamos el espíritu de temor a Jehová. A veces venimos a la casa de Dios tarde, ¿no, hermano? Si al trabajo, si usted llega tarde, usted sabe que lo van a botar como bolsa. Lo sabemos. Pues ¿cómo va a la casa de Dios? Si el Espíritu Santo está en mi vida, voy a estar llegando a las 11, cuando el culto comienza a las 9:45. Necesitamos el temor de Jehová. Es un acto de irreverencia. Antes de finalizar el culto, de dar la oración pastoral, ya estamos saliendo. Eso es un acto de irreverencia a la casa de Dios. Y no voy a permitir que las puertas se abran si no se ha finalizado el culto, ni que se paguen los aires. Los que estén en la puerta no pueden permitir eso. O sea, no podemos ir a comer a la cafetería sin finalizar el culto. Y la última oración pastoral. Amén. Eso es un acto de irreverencia. Necesitamos el espíritu de temor a Jehová. Búsquese Daniel capítulo 1, lo tenemos, versículo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, de Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a la tierra de Sinaí, a la casa de su Dios, colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo al rey de Apesnaz, jefe de su eunuco, que trajesen los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese que tacha alguna. Mira la descripción maravillosa. De buen parecer, enseñado en toda la sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Ese rey no era bobo, no iba a poner cualquier persona allí. Él mandó a buscar lo mejor de Judá. Gente de buen parecer, jóvenes enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen testimonio. Cuando alguien te va a seleccionar en el trabajo para una posición, lo primero que busca, ten cuidado que tenga buen testimonio, que sea sabio, que haga las cosas bien. De igual forma en la casa de Dios es así. Cuando Dios te va a señalar, lo primero que ve, lo que hay en el corazón, de buen testimonio, enseñado en la sabiduría, sabios en ciencia, idóneos para estar en el palacio del rey, que se le pueda enseñar la letra y la lengua de los caldeos. Eso es lo que decía el rey Nabucodonosor. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía.
y que los criase 3 años para que al fin ellos se presentaran delante del rey. Entre estos estaba Daniel, los 4 jóvenes. Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombre, puso a Daniel, le cambiaron los nombres, Belsasar. Le puso Ananías, Sadrá, a Misael, Mesá y a Azarías, Abednego. Y Daniel, mira la gran diferencia, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Así que lo habían sacado de un lugar y el rey se lo había llevado. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Cuando tú tienes la sabiduría de Dios, cuando tú tienes la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, el Espíritu Santo en tu vida, inmediatamente esa bombilla prende al lado tuyo. Dice, ten cuidado, no te contamines, ten cuidado donde te metes. El Espíritu Santo nunca falla, te avisa, te anticipa antes, pero está en ti si lo hace o no lo hace. Tú estás tomando la decisión, Daniel tomó la decisión, propuse yo no contaminarme con la comida del rey. Pero mira que el rey dijo que iba a comer, es el rey de autoridad, y a veces sucede eso en los trabajos. Los jefes te mandan a hacer cosas que tú sabes que no están en orden de Dios, que tú vas a engañar, que vas a hacer trampa, y tú dices, espérate, ahí Dios no está. Tienes que decir, no, yo no voy a hacer eso. Pero ve y haz esto. No. Nosotros tenemos que tomar decisiones firmes. Dios está buscando hombres y mujeres que tomen decisiones firmes en la vida. Con el diablo tú no puedes jugar, porque el enemigo te está lanzando una trampa. Y si tú no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, no vas a poder discernir, te vas a arrastrar por las emociones, te vas a arrastrar por los sentimientos. Y nuestra vista no camina por los sentimientos, camina por fe. Significa que yo tengo que saber y discernir de anticipando, porque el Espíritu Santo me alumbra y me inquieta. Y me voy de rodillas a buscar dirección que detrás de eso hay para hacerte daño. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero quizás puede ser una comida preciosa. Y tú y yo podemos decir, wow, estar en el palacio del rey, eso es tremendo. Es igual como estar en la fortaleza, tremendo. Con el gobernador de turno, tremendo. Yo quisiera estar ahí. Pero hay que decirle, hay que tener el Espíritu Santo para mirar un poco más allá. Así que Daniel dice la palabra que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no los obligara a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en ¿qué? ¿Quién es que te pone en gracia delante de los jefes? ¿Quién es que te pone en gracia delante de las autoridades? ¿Quién es que te pone en gracia delante de las personas? Pero ¿y por qué Dios te pone en gracia? Cuando tú te propones obedecerlo a Él. Si Daniel hubiera movido a lo que el jefe o el rey le hubiera dicho, la gracia de Dios se iba de él. Pero cuando usted te mantiene en lo que Dios ha creído y en lo que dice su palabra, no importa lo que tus ojos físicos estén viendo negativo hacia tu persona, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la palabra de Dios. Así que Daniel propuso no contaminarse y Dios lo puso en gracia delante del eunuco, delante del jefe de él en ese momento. Así que puede venir el temor a decirte, ¿lo hago o no lo hago? ¿Obedezco a Dios o obedezco al jefe? ¿Obedezco a Dios o hago lo contrario de los principios de Dios? Obedece a Dios y Dios te va a recompensar. Dios te va a poner en gracia. Y esa gracia va a estar sobre ti a donde quiera. Pastor, aunque mi cuello esté en juego, es mejor obedecer a Dios. Aunque pierda mi trabajo, pastor, es mejor obedecer a Dios. ¿De qué vale tu trabajo si estás desenfocado en el camino del Señor? Si estás haciendo cosas que no agradan a Dios, de nada le sirve. La sabiduría de Dios es más grande que tus posesiones. Es más grande que tu riqueza. Es más importante que eso. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Y puso a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos,
que los de los muchachos que son semejantes a vosotros condenaréis para que el rey mi cabeza. Así que el eunuco estaba temblando y decía, si yo hago esto, pero ya Dios lo había puesto en gracia, mi cabeza está en juego. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces dijo Daniel a Mesar, que era el jefe de los eunucos, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misaías y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos dé legumbre a comer y agua a beber. Yo no sé si usted ha bebido o ha comido legumbre y ha hecho su dieta, empieza el cuerpo a limpiar y empieza las cosas. Es una dieta de parte de Dios. Empieza a detoxicar de toda esa carne, de todo eso, ¿me entiende? Y le dio las instrucciones de parte de Dios. Y dice aquí, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según vea. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más que robusto que los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Mesar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y le daba ¿qué? Legumbre. Mira el versículo 17. A estos 4 muchachos Dios les dio ¿quién? ¿Quién le dio? Dios. De Dios es que viene el conocimiento. De Dios es que viene la sabiduría. La palabra dice que a estos muchachos, a esos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento. Les dio inteligencia en toda letra, en toda ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento y en toda visión y sueño. Después vamos a ver eso, de esa visión y sueño que después Daniel tuvo. Cómo Dios te marca tu vida cuando tú tienes la sabiduría de Dios. Desde muy joven. Cómo Dios va marcando tu camino. Cuando tú tienes la experiencia con Dios, y la experiencia es lo que te hace a ti madurar. Tú puedes venir a la casa de Dios. Y yo te puedo decir, fulano de tal esto, y tú me dices, pastor, mi experiencia con Dios ha sido eso, y eso nadie te lo puede quitar. No son cuentos de ala, tú lo has vivido. Y Daniel y los 3 jóvenes tuvieron una experiencia con Dios, ya venían con esa base, con ese fundamento. Sabía quién era su Dios, no era cualquier cosa. Ellos estaban seguros de lo que decía con autoridad de parte de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios estaba sobre ellos. Sin embargo, la palabra dice que Dios le dio conocimiento, inteligencia en toda letra, en toda ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasado pues los días a fin de los cuales había dicho el rey que lo trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Mire la respuesta. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos los otros como Daniel. Mira la gracia de Dios. Había un grupo seleccionado enorme de jóvenes, pero no hubieron como ellos. La gracia de Dios te acompaña en vez de tú buscarla. La gracia de Dios te va a acompañar a donde quiera que tú vayas. La bendición de Dios te acompaña. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y por último, escuche esto. Y en todo asunto de ¿qué? De sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló como 1 vez, 10 veces. Las bendiciones que Dios te dio son más grandes. ¿Usted entendió esto? Cuando tú pones a Dios en primer lugar, las bendiciones que Dios te da y la sabiduría es mucho mayor que la sabiduría terrenal. La de lo alto es mucho más grande. Dios te da en abundancia. Yo no sé cuánto el enemigo le ha ofrecido a usted para darte la sabiduría terrenal. Pero aquí hay un ejemplo vivo, que cuando tú tienes la sabiduría, el Espíritu Santo reposa sobre ti. Dice aquí que en todos los asuntos de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, así que los probó y le tiró y le decía y le hacía preguntas. Y el conocimiento y la sabiduría estaban ahí disparando al día en el momento preciso, 10 veces mejores
que todos los magos, que todos los astrólogos que habían en todo el reino. Eso lo hace Dios. Déselo fuerte a Dios. Déselo fuerte a Dios. Eso lo hace Dios. Y reposará sobre ti el Espíritu Santo de Jehová. Ese Espíritu produce en ti espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de aconsejo, de aconsejar, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y sobre todo espíritu de temor a Jehová, de reverencia a las cosas de Dios. Vamos a estar en pie. Ese es el Espíritu Santo que está aquí. Ese espíritu de poder está aquí en esta mañana. Ese espíritu de sabiduría está aquí en esta mañana. Ese espíritu de inteligencia está aquí en esta mañana. Ese espíritu de temor a Jehová está aquí en esta mañana. Si Dios te ha hablado, el altar está abierto. Yo quisiera orar por ti. Para que el Espíritu Santo repose sobre ti, tú tienes que hacer algo. Tienes que aceptar a Jesús como tu único Salvador. Si alguien desea aceptar al Señor como su único Salvador y decirle, Señor, yo te doy la oportunidad para que entre a mi vida y haga las cosas nuevas, Dios las va a hacer. Pero necesitamos una decisión. La vida está llena de decisiones. La decisión más importante es tú reconocer la autoridad de Dios. Para que esa presencia del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, descienda sobre tu vida. De tal manera que te dé la sabiduría para conducir y tomar decisiones día a día. Necesitamos del Espíritu y sabiduría de Dios. Muestres su sabiduría con su buena conducta. Nuestra conducta, nuestro carácter tiene que ser transformado. La palabra es poderosa para hacer los cambios cuando tú y yo se lo permitimos. Estar en la presencia del Señor es un deleite, es una delicia. Estar delante de la presencia de Dios es un deleite, es una delicia, hermano. Qué privilegio tenemos que la presencia de Dios ande con nosotros. Pero esa presencia de Dios es santa. Esa presencia de Dios nos encamina a tomar decisiones buenas. La gracia de Dios va a sobreabundar en ti. La sabiduría va a ser como puso con Daniel 10 veces, mucho más. Hay gente que te trata de hacer preguntas para perturbarte y la sabiduría y la gracia de Dios va a estar ahí. Y tú dices, wow, Dios no te va a poner en vergüenza. Y quizás tú estás rodeado de gente sabia, de gente entendida, de gente educada, pero la sabiduría de lo alto es mucho mayor. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios que ha sido depositada en nuestra vida. Tener la presencia de Dios nos insta a caminar correctamente. Tener el Espíritu Santo en mi vida. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Servirle a Dios no es fácil, hermano. Yo tengo que negarme muchas cosas. Seguir las pisadas del maestro no es fácil. Porque el deseo de mi carne me conlleva a hacer muchas cosas, pero yo tengo que someter la carne al Espíritu. Viene el concierto de la salsa. La salsa buena, la salsa gorda. ¿Ah? ¿Cuántos aquí son salseros? ¿Cuántos les gustan la salsa? Y cuando vienen esos conciertos que tú los ves por la televisión, te viene el recuerdo y como que las piernas te quieren ir a caminar. ¿Voy o no voy? Y el Espíritu Santo ahí hablándote, ten cuidado dónde te metes. Me tengo que negar, tengo que someter, pero mi deseo es estar allí. Cuando me vienen esos pensamientos, esos sueños que yo digo, pero ¿qué es esto? Yo sirvo a Dios y ¿por qué me vienen estos sueños? Ese es el ataque del enemigo. Tengo que someter mi pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Servirle a Dios no es fácil, hermano. Dios está buscando hombres y mujeres decididos a servirle a Dios. El que quiera
conlleva una decisión. Seguir en pos de mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Cuando tú le sigues a Dios, Dios demanda muchas cosas gestas delante de ti. Sígueme. A pesar de las situaciones, sígueme. Porque en el caminar Dios va a empezar a enderezar tus pasos, tus veredas, tus caminos. Todo lo que esté torcido, el Espíritu Santo empieza a ordenarlo. Tu carácter empieza a ordenarlos. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Pero no podemos contristar el Espíritu Santo en la cual hemos sido sellados. Porque es una persona que siente y padece. No podemos alejar la presencia del Espíritu Santo por nuestra mala conducta. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Dios es bueno. Tú no sabes cuánto Dios le ama. La misericordia de Dios es tan grande que nos perdona. Ese gran amor, a veces no entendemos el amor de Dios. Menospreciamos la presencia del Espíritu Santo de Dios con nuestros actos, no entendemos. Dios es santo. 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 Si tú necesitas la oración y necesitas el espíritu de sabiduría de parte de Dios, acércate, que Dios da aquí abundantemente y sin reproche. ¿Usted sabe lo que es abundantemente? Abundantemente y sin reproche. Dios no te va a reprochar. Acércate confiadamente delante del trono de la gracia de Dios. Porque necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos el temor a Jehová. Necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos la inteligencia de Dios. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos el Espíritu para aconsejar. Lo necesitamos de parte de Dios. Y Dios está aquí para dárselo gratuitamente. Él pagó el precio para dártelo gratuitamente. Pero necesita de un corazón que lo quiera, que lo pide, que lo desee para ser derramado esa bendición sobre ti, sobre mí. Cuando tú vienes dispuesto a recibirlo, no hay otra duda que el Espíritu Santo se derrama sobre ti con poder y unción, con autoridad, para atar y desatar en el nombre del Señor. Eso lo da el Espíritu Santo de Dios.